Hermanos, en posiblemente uno de los capítulos, sin duda alguna, uno de los capítulos más reconocibles, más icónicos, más famosos de toda la Biblia, Romanos capítulo 3. No hay, yo considero, entre el mundo cristiano, aparte de Juan 3, un capítulo que sea más icónico, más reconocido que Romanos 3. Juan 3 y Romanos 3 definitivamente son los dos capítulos del Nuevo Testamento más conocidos. Del Antiguo Testamento sería Salmos 23. Pero el asunto de Romanos 3 es que la mayoría de las personas reconocen Romanos 3 a partir del versículo 11, 12, 13, 14 en adelante. Estos primeros versículos que vamos a estudiar hoy, que es Romanos 3, 1 al 9, no se conocen mucho. La gente lo lee, pero no le ponen realmente mucha atención. Entonces vamos a ver estos primeros 8 o 9 versículos de este magnífico capítulo de la palabra de Dios. El tema de todo el capítulo, si nosotros queremos ver el capítulo bajo un solo tema, el tema sería justificación por la fe. Ese es el tema de todo el capítulo, de forma general, justificación por la fe, por gracia por medio de la fe. Es decir, la justificación no es por obras, la justificación no es por portarse bien. La justificación o la salvación de tu alma no es por guardar los mandamientos. La justificación de tu alma no es por la ley de Moisés, ni por la ley oral, ni por la ley de hombre, ni por ninguna otra ley. La salvación de nuestra alma eterna es únicamente por gracia por medio de la fe. Esta es lo que justifica al impío, la fe en Cristo Jesús. Como tal, ese es el tema general de Romanos 3. Pero no hemos llegado ahí todavía. Estamos todavía en los primeros versículos, que como tal es un resumen de lo que acabamos de ver en el capítulo anterior. En el capítulo anterior nosotros vimos que el escritor de Romanos, es decir, el apóstol Pablo, les pone una regañada básicamente a los judíos y les dice: ustedes que tienen ritualismo, ustedes que se creen tan santos, ustedes que son el pueblo escogido de Dios, ustedes que hacen todas estas cosas externas para parecerse santos, dice, en realidad de nada les ayuda, porque ustedes como tal son igual de culpables que los gentiles a quienes ustedes les están apuntando el dedo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Eso lo vimos en 2 o 3 mensajes del capítulo 2, no recuerdo cuántos. Pero ese es el punto. Los judíos pensaban que ellos eran superiores que los gentiles, porque ellos tenían esto y esto, y pensaban que tenían grandes ventajas. Y Pablo les puso una recia en el capítulo 2. Esto causó ciertas objeciones por parte de los judíos. Obviamente, les acaban de poner una arrastrada, entonces ellos piensan, entonces, ¿qué ventaja tengo? Y empiezan ellos a filosofar como buenos judíos. Empiezan a filosofar y a tener objeciones y dudas en respecto a lo que les acaba de decir Pablo. ¿Okay? En realidad, les genera 3 objeciones, 3 dudas. Y Pablo, en esta sección del versículo 1 al versículo 9, les contesta a esas objeciones que estos judíos regañados están teniendo. ¿Okay? Entonces, como tal, Romanos 3, 1 al 8, es un resumen de lo que aconteció en el capítulo anterior, en respuesta a ciertas objeciones que los judíos estaban teniendo. 3 para ser específicos. Entonces, nosotros por lo tal, de forma natural, estamos hablando de un mensaje de 3 puntos en esta noche. De 3 puntos.
Ok, vamos entonces a empezar con una oración antes de ver el desglose de cómo está estructurado el bosquejo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido en esta noche iniciar este estudio de este gran capítulo de la justificación por gracia por medio de la fe y no por las obras de la ley. Gracias, Señor, por este hermoso capítulo que como cristianos amamos y enseñamos a otros tocante la justificación. Pero el día de hoy, Señor, en esta mañana, en esta sección introductoria, estamos estudiando, Señor, acerca de las objeciones de los judíos tocante a la culpabilidad de ellos. Gracias, Señor, por su salvación, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Los 3 puntos son los siguientes. Si usted, de hecho, casi vienen de dos versículos en 2 versículos. Vamos a leerlo. La primera objeción que ellos tienen es la pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esa era la primera objeción. Porque Pablo les venía diciendo: tú tienes rituales, tú tienes judaísmo, tú tienes esto, tú tienes otro. ¿Y de qué te sirve? No tienes ventaja alguna. Porque realmente, pues tú tienes un problema, ¿no? O por lo menos así lo interpretaban. Pero la verdad es que sí tenían una ventaja enorme. Pero ellos, después de haber escuchado la regañada del capítulo 2, la objeción iba a ser: pues entonces, ¿de qué me sirve ser judío? Esa sería la objeción. Si el judaísmo y la práctica del judaísmo no me justifica, si la práctica del judaísmo no me lleva a los pies de Cristo, si la práctica del judaísmo no, entonces ¿para qué soy judío? ¿Qué provecho tengo? Esa sería la primera objeción, ¿verdad? La segunda objeción que nosotros vemos, la vemos en el versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Esa es la segunda objeción. Y no se los voy a explicar todavía, pero vamos a llegar ahí. ¿Okay? Esa es la segunda objeción. Y la tercera objeción por parte del judío, nosotros lo vemos en el versículo 5. ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Okay? Esa es la siguiente objeción. Y también lo vamos a explicar en esta noche. Entonces esas son las 3 objeciones que los judíos levantan básicamente ante Pablo, y Pablo les explica o les da razón de estas 3 cuestiones que ellos están filosofando. Entonces, esos son los 3. Vamos a empezar entonces viendo a qué se refiere todo esto. Pero una de las cosas que trae a flote estos pensamientos judíos no solamente es el hecho de lo que acaba de suceder en el capítulo 2, sino es una cuestión cultural también. Ok, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es el yin y el yang? Yin yang. Ok, muchos. Esa filosofía budista, esa filosofía asiática, no es realmente exclusiva a los budistas y a Asia. ¿Okay? El yin y el yang, o su equivalente, también hay en diferentes otras culturas. Esa idea o filosofía errada también la tienen los judíos. ¿Okay? Los judíos también tienen la idea de el dualismo. ¿Okay? El dualismo, ¿qué es el dualismo? Si ustedes recuerdan, el símbolo ese raro del yin y yang, una mitad es negra, la otra mitad es blanca. Dualidad. ¿Okay? ¿Y a qué se refiere? Bueno, los judíos, su forma de verlo es: no puede haber luz sin tinieblas, no puede haber tinieblas sin luz. Esa es la filosofía hebrea, tradicionalmente hablando. Entonces, ellos le dan crédito tanto a la oscuridad como también a la luz, mencionando que una depende de la otra. En otras palabras, la idea es simbiótica. ¿Ok?
La luz depende de las tinieblas dependen de la luz, y tienes que tener ambas. Entonces, así como la luz es buena, así las tinieblas también lo son. Esa es la idea del yin yang judío, ¿sí? Ahora, dentro de las escrituras del Nuevo Testamento, nosotros observamos que Pablo tiene este problema en muchas ocasiones con los judíos. No es la única ocasión en que él se topa con este problema. Este problema viene en varios lugares. Vamos a ver un par de ellos, ¿no? Primero, ahí en el capítulo 3, vamos a adelantarnos al versículo 8, ¿sí? Quiero que observen el versículo 8. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, es decir, es una cuestión de tradición y muchos nos han calumniado con esta idea? Dice, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ahí está el yin yang, ¿sí? Vamos a hacer las cosas mal, vamos a traer a este mundo pecado y tinieblas para que vengan las cosas buenas de la vida, para que vengan las cosas y las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿Están observando? Esto es algo muy interesante, es una cuestión cultural que muy poca gente habla del tema, pero los judíos tienen esta idea del dualismo. Vamos a ir a hacer cosas malas para que la gloria de Dios surja, para que las cosas buenas lleguen a ser. De hecho, ahí mismo en Romanos, un par de capítulos más adelante, lo volvemos a ver, la misma idea de la dualidad. Vamos a ver Romanos capítulo 6 y versículo 1. 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Voy a abundar en pecado? ¿Voy a abundar en la oscuridad? ¿Voy a abundar en las tinieblas para que la gracia de Dios y su majestad sea reflejado? Pero esta idea de la dualidad, otra vez, no es una cuestión asiática, muchas culturas la ven. El judaísmo, dentro de sus errores, también lo estudiaba y la gente lo creía porque era una tradición oral que todo el mundo hablaba. Entonces tiene que ser cierto. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, o Dios, Cristo, habla también acerca del tema con Pablo en una manera muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Pablo le pidió a nuestro Señor Jesucristo, quita de mí este aguijón en la carne. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Vamos rápidamente a verlo. Segunda de Corintios. ¿Qué es esto? Segunda de Corintios, vámonos hasta el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se enaltece o soy glorificado por medio de tu debilidad. Sigue siendo la misma idea más o menos de dualidad. Entonces era algo, pero Cristo lo dijo de otra manera. Él no estaba hablando de dualidad. Pero para el ojo o para la vista de los judíos, esta idea de la... ¿Cómo lo puedo llamar? De la dependencia de la oscuridad con la luz, ¿sí? Es importantísimo dentro de la cultura hebrea. Y esta es la razón, y Pablo sufrió mucho con este tema. Y aquí, por primera vez en el Nuevo Testamento, en Romanos 3, vemos que él está hablando precisamente de esto. Entonces los judíos, que ya son regañados por Pablo desde el capítulo anterior, ahora lo primero que están pensando es en esta filosofía falsa de la dualidad. Y esto nos lleva a las 3 objeciones que ya habíamos mencionado. Entonces vámonos rápidamente a ver estas objeciones. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y su respuesta es,
Mucho en todas maneras. En otras palabras, sí, el judío sí tiene grandes ventajas. Muchísimas ventajas por sobre el gentil. Pablo lo admite, es cierto, tienen ventajas. Su judaísmo no los va a llevar a la salvación. Su ritualismo no los va a llevar a la salvación. Pero sí hay ventajas. Y menciona en todas maneras. Pero hay una que explica. El versículo 1 dice: primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, ellos tenían muchísimas ventajas. Recuerden, ellos tenían los profetas. Nosotros los gentiles nunca tuvimos los profetas. El profeta le decía al pueblo judío cuál era la voluntad de Dios y cuáles eran los planes de Dios. Nosotros los gentiles nunca tuvimos eso. Obviamente ellos tenían una ventaja. Otra, los judíos tenían sus 7 fiestas. Recuerden, son 7 fiestas religiosas que mantenían los judíos. 4 en primavera, 3 en otoño-invierno. Que estamos hablando panes sin levadura, Pascua, gavillas, Pentecostés. Y luego tenemos expiación, trompetas y tabernáculos. Estas son las 7 fiestas judías. Estas fiestas, cada una de ellas apuntaba a la persona de Cristo Jesús. Todas apuntaban a la vida y muerte y sepultura y ascensión y juicio, todo en cuestión a Cristo Jesús. Las fiestas que Dios les dio apuntaban a la persona de Cristo, pero ellos nunca lo vieron así. Ellos no entendían las fiestas de esa manera. Por ejemplo, ellos pensaban que gavillas, ellos pensaban que Pascua implicaba siembra, gavillas, ellos pensaban que implicaba la primer cosecha, Pentecostés, que era la cosecha completa. ¿Sí? Entonces, ellos asociaban las 7 fiestas con cuestiones agropecuarias, en su mayoría. En vez de asociar las fiestas con la persona de Cristo, asociaban las fiestas con cuestiones de agropecuarias. No hacían ellos la conexión con la persona de Cristo dentro de las 7 fiestas. Pero Dios se las dio con esa intención. Dios les dio las fiestas con la intención de que conocieran a su Hijo Jesucristo. Entonces ellos tuvieron profetas que los guiaba a Cristo. Ellos tenían las fiestas que los guiaba a Cristo. Ellos tenían también el tabernáculo en el desierto. Y el tabernáculo en el desierto, ¿saben a quién se refería? A Cristo. Los gentiles no tuvimos nosotros el tabernáculo en el desierto. Ellos sí. Y todo lo que involucraba el tabernáculo apuntaba a Cristo. Las mantas de color blanco, la pureza de Cristo. La madera por la cual hicieron el altar de sacrificio implicaba la humanidad de Cristo. Esa madera de acacia, la humanidad de Cristo, recubierta de oro, implicando la divinidad de Cristo. Entonces tienes la unión hipostática de Cristo Jesús mostrada en el altar, 100% Dios, 100% humano, 100% puro. El color carmesí, su sangre derramada. El techo del lugar santo y lugar santísimo y los diferentes pliegues que había ahí, cada uno con su diferente color, cada uno con su diferente simbolismo. Las bases de cada uno de los postes de los tabernáculos eran hechos de plata. Y plata simboliza en la Biblia redención de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver. ¿Israel tenía muchas ventajas? Sí, por ser judíos, sí. Número 1, los profetas, los pactos, las fiestas, el tabernáculo. Todo lo que ellos se les dio apuntaba a la persona de Cristo y no lo comprendieron. Lo tiraron a la basura. Entonces,
Sí, tenían ventaja, pero no les sirvió de nada. Pero la ventaja más grande que ellos tenían, lo menciona Pablo, se les dio la palabra de Dios. A Israel se le dio el medio por el cual no solamente puedo conocer a la persona de Dios, sino también el medio por el cual puedo obedecerle y vivir por él y conocer su voluntad. Ellos tenían su palabra escrita para poder conocer a la persona de Dios y conocer la voluntad de él. Y ellos preservaron, si hay algo que hicieron bien los judíos, fue preservar correctamente la Biblia. Los judíos tenían, me parece que se tardaban, no recuerdo ahorita, pero casi 2 años para elaborar una copia del Antiguo Testamento, del Tanakh, casi 2 años. Y la estaban revisando constantemente, todo era a mano, nada de que copy royal y imprímelo en la Canon. No, eso no, todo era a mano, a tinta y papel, tinta y pluma, tinta y piel, ¿ok? Se tardaban años para hacer una copia y estaba bajo revisión constante. Y si alguien hacía un error en la copia, la quemaban y volvían a empezar. Así es como Israel preservó las Sagradas Escrituras e hicieron un excelente trabajo, nacieron. Si algo hicieron bien, fue eso, la preservación de la palabra de Dios. Y ellos tenían la responsabilidad de hacerlo, y gloria a Dios la preservaron. Y ellos no tenían excusa para decir no conozco a Dios o no conocemos la voluntad de Dios. No tenían excusa. Entonces, ¿tenían ventaja? Absolutamente. En todas las maneras tenían ventaja, pero sobre todo por el hecho de que ellos tenían la palabra de Dios asignados a ellos para preservarla. Entonces, ellos preguntaban, pues a ver, Pablo, ya nos pusiste una recia en Romanos 2. Entonces, ¿qué ventaja tengo de ser judío? Y Pablo dijo, tuvieron todas las ventajas posibles. Todas las ventajas. Vamos a ver la segunda parte. Versículo 3, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Es decir, los judíos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Esa era su segunda objeción. La segunda objeción es, bueno, pues es que hay muchos judíos que en realidad pues no son verdaderos judíos, porque aunque creen que el Tanakh es la palabra de Dios, en realidad no lo creen como tal, no lo ponen en práctica. En otras palabras, son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Entonces, si ellos no son fieles, ¿significa que Dios va a invalidar sus promesas? La respuesta es no, porque las promesas de Dios no dependen de mí. Las promesas de Dios dependen totalmente de Él, sea yo pecador o no sea pecador. Mi pecado, así como decimos que mi oración realmente no mueve la mano de Dios, de igual manera mi pecado realmente no mueve la mano de Dios. Dios va a juzgar el pecado, pero Él va a hacer su voluntad que ha prometido desde antes de la fundación del mundo. A pesar de mí, a pesar de mi pecado, Él va a cumplir. Su voluntad no depende de mí, ni de mis obras, ni de si peco, ni de si no peco, si me porto bien o si me porto mal, no importa. Sus planes prosiguen. Así como Él las planificó desde antes de la fundación del mundo, así se van a llevar a cabo, a pesar de mí.
a pesar de mi pecado. Pero es que ellos no entendían, diciendo, entonces, si tú estás diciendo, Pablo, si tú estás diciendo que nosotros somos pecadores, Jason, ¿me traes un vaso de agua, por favor? Entonces, gracias, hermano. Entonces, si yo digo que la voluntad de Dios depende de mí, bueno, en primer lugar, Él no es Dios, si ese es el caso. Dios no invalida sus promesas hechas. Dios no invalida sus planes previamente hechos a causa mía. De hecho, aquí vamos a leer un ejemplo muy interesante. Vamos a continuar nuestra lectura. Entonces ya vimos cuál es, gracias hermano, ya vimos cuál es la objeción. Ya vimos cuál es la objeción, versículo 3. Ahora vamos a ver la respuesta en versículo 4 y 5. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, el hombre es mentiroso, punto. Dios es verdad, siempre. Entonces lo que Él dice lo cumple sin importar la mentira del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, lo que promete cumple. Él no depende del hombre de ninguna manera. Él es veraz, el hombre es mentiroso. Él es fiel, a pesar de que yo no lo soy. Él va a cumplir, a pesar de que yo no he cumplido. Mi persona no altera el fin de la voluntad de Dios, porque nada depende de mí. Ahora, al haber comprendido eso, vamos a ver algo que dice como está escrito, ¿sí? Observen ahí, dice como está escrito. En otras palabras, Pablo se lo pirateó. ¿De dónde lo pirateó? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Primero dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esa sección es un salmo. De hecho, es un salmo de David. Si ustedes van rápidamente a Salmo capítulo 51 y versículo 4, observarán en la segunda parte del Salmo 51:4 las mismas palabras que Pablo se está citando. Vamos rápidamente, Salmos. Salmo capítulo 51 y versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor Dios en el 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense lo que dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Entonces es muy parecido la segunda parte del 51:4. Sí hay un poco de alteración, no digo que sea palabra por palabra igual, pero si ustedes observan, la segunda parte del 51:4 es muy parecido a lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 3. Entonces está citando, como está escrito, lo que sucedió en Salmo 51. Ahora, ¿qué sucedió en Salmo 51? ¿A qué se refiere Salmo 51? Bueno, Salmo 51 se refiere a un pecado específico que tuvo David. Al pecado más grande de David, el pecado públicamente, mundialmente conocido de David, que fue básicamente, mandó matar a Urías, híjole, siempre se me olvida ese nombre, para quedarse con su mujer, para quedarse con Betsabé. ¿Qué? Entonces, él comete asesinato para poder quedarse con la mujer del prójimo. Y Salmo 51 nos muestra que el gran rey de Israel, el que todo mundo amó, cayó en pecado.
Pero el pecado de David no alteró la voluntad de Dios o los planes de Dios en ninguna forma. De hecho, Dios todavía dijo de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, espérame, entonces, ¿no alteró el hecho de que él cometiera asesinato y adulterio y todas esas cosas que cometió? ¿No altera el plan final de Dios? No. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si observamos el Salmo 51, el versículo que leímos, él dijo, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Estoy arrepentido. Estoy arrepentido por el pecado cometido. Y a causa del arrepentimiento en el corazón de David, fue que David fue restaurado a la relación que él tenía con Dios. Por medio de cuestión del arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo puedo yo utilizar esto en Romanos 3? Bueno, Pablo les está diciendo básicamente a los judíos, les dice, ustedes al igual que David, caen en pecado. Pero si ustedes llegan al igual que David en arrepentimiento, pueden ser restaurados a la relación con la persona de Dios. Pero su pecado no altera el fin de los planes de Dios. Tu relación quedará lastimada, pero incluso puedes llegar al arrepentimiento y restauración de eso. Vamos a continuar. Regresamos. Romanos capítulo 3. Versículo 5. Entonces ya hemos visto 2 de los 3 puntos. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Ahí está otra vez el yin yang. Aquí está empezando otra vez, ¿sí? Entonces dice, si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, si mi oscuridad muestra la luz de Cristo, es lo que está diciendo, ¿sí? Esta es la idea completamente ridícula que tenían los judíos, que tienen los budistas y que tienen muchas otras personas alrededor del mundo. La dualidad no existe de esta manera, no es una cuestión simbiótica. La luz no depende de las tinieblas, las tinieblas no dependen de la luz. Bueno, en cierta manera sí, porque, y me corregirá mi suegro, si estoy equivocado, pero creo que hay una cuestión científica que dice que en realidad la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. ¿Okay? Entonces la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz, científicamente hablando, creo. Otra vez mi suegro me hará corrección. Entonces el asunto es la oscuridad como tal es la ausencia de la luz. En otras palabras, si lo queremos ver espiritualmente hablando, de esa manera, la oscuridad está donde no está Dios, donde Cristo Jesús no está, donde está la ausencia de la persona de Cristo, es donde hay la oscuridad y el pecado. Pero como tal, la luz no depende de la oscuridad para su existencia. Pero sí la oscuridad depende de la ausencia de la luz para existir. Okay. Entonces es una cuestión interesante y otra forma de ver lo que es la dualidad, pero otra vez es ridículo porque la dualidad como tal, así como lo enseñaban culturalmente los judíos, así como lo enseñan los budistas, es falso. Eso no existe. ¿Okay? Es un ridículo.
Pero aquí lo estamos viendo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Claro. O sea, si mi pecado resalta la gloria de Dios y luego Dios me va a castigar a mí por traerle honra y gloria a Él por medio de mi pecado, ¿cómo? ¿Por qué Dios me va a regañar si por medio de mi pecado lo estoy engrandeciendo? ¿Están entendiendo el ridículo de esto? Filosofías completamente tontas por parte del judaísmo. Pablo dice claramente no. ¿Qué pues? Y más adelante, como ya leímos en el capítulo 6, ¿perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es su respuesta? En ninguna manera. Lo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. En ninguna manera Dios es exaltado por mi pecado, para que Él voltee y luego me castigue. ¡Qué injusto sería Dios! ¡Qué injusto sería Dios que Él me castigara porque mi pecado le enaltece! Entonces, ¿por qué me pone bajo juicio? ¡Qué filosofía tan enferma! La realidad es que Dios va a traer juicio, porque Dios es santo y justo, y Él no va a descansar hasta que su ira sea satisfecha a causa de su justicia. La ira de Dios va a ser satisfecha. Su odio y su juicio por el pecado va a ser satisfecho en perfección absoluta. Y Dios va a traer juicio porque Dios va a traer juicio, porque Él es santo. No hay forma de escapar del juicio y de la ira de Dios. Y Él les dijo en Romanos 2, ustedes los judíos son culpables. Ustedes son culpables, les dijo en Romanos capítulo 2. Pero también volteó a ver a los gentiles. Y recuerden, a los gentiles también les dijo, y ustedes, es decir, nosotros, también son culpables. No se van a escapar. Ni ustedes los judíos son culpables, ni tampoco ustedes los gentiles son culpables. Y esto nos lleva al inicio del meollo del asunto con Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos muestra, vamos a leerlo, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces, esto nos muestra la culpabilidad universal del hombre. No solamente el judío que dice yo soy santo y apunto mis dedos a ustedes sucios gentiles. Y tampoco, y sigue siendo también culpable ese sucio gentil también. Todos somos culpables, la universalidad del pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El judío es culpable. No hay justificación por medio de la ley para él. El gentil es culpable. No hay forma de que éste sea salvo. No tenía los profetas, no tenía los pactos, no tenía el tabernáculo, no tenía las fiestas, no tenía la palabra de Dios siquiera. ¿Qué oportunidad teníamos nosotros los gentiles para ser salvos si no había ventaja? No había ventaja alguna.
únicamente por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que extendió su salvación, extendió su gracia al judío primeramente, pero también al griego. Por pura misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Nosotros que en otro tiempo no teníamos paz, no teníamos gracia, no teníamos nada más que paganismo. Digo, nosotros los mexicanos somos gentiles y veamos nuestras raíces nacionales. Puro paganismo. A todo lo que da. ¿Qué oportunidad teníamos nosotros como mexicanos? Solo por el puro afecto de su voluntad es que hemos creído y conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo mediante el Espíritu Santo que nos ha movido el corazón para conocerle. Pero así como los judíos no podían pararse el cuello y pensar que tenían ventajas, que sí tenían, pero no las aprovecharon, así nosotros como cristianos también, como gentiles, no nos paremos el cuello, porque no es nada que nosotros nos hayamos ganado. Si el gentil, si el judío no se podía ganar la salvación con sus hechos y lo que él hizo, mucho menos nosotros. ¡Qué oportunidad! No te jactes, no te pares el cuello. ¿De qué tienes de qué gloriarte? El trabajo no fue tuyo, fue de Cristo. El sufrimiento no fue tuyo, fue de Él. El sacrificio fue suyo, no tuyo. Él fue crucificado, Él fue golpeado, Él fue abofeteado, Él fue el que llevó la corona de espinas, Él fue quien murió en la cruz del Calvario, no tú. ¿De qué te jactas? Tú no hiciste nada para producir tu salvación. Vamos a terminar. Versículos 6, 7, 8. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea que Dios iba a juzgar. Mi pecado no le trae honra y gloria, como para que no me juzgue por ello. Me va a juzgar. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué voy a ser? Ya hablamos de eso. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Yo espero que usted no tenga la filosofía del dualismo, ni la filosofía del dualismo oriental, ni el dualismo tampoco judío. Es basura, es un absurdo. Cristo va a juzgar y su ira va a ser satisfecha sobre todo ser humano, tanto judío como gentil, porque todos somos culpables. Su ira va a venir. Su ira va a venir un día. Y su ira va a ser perfecta. Su juicio va a ser perfecto. Y nosotros vamos a ver la destrucción por mano de Dios. Y lo único que podemos decir es gloria a Dios por la destrucción de este mundo. Por la destrucción que Él ha traído. ¿Por qué? Porque su justicia se ha cumplido. Muchas personas dicen, es que Dios es injusto. ¿Cómo es? Dios es Dios de amor, puro amor. ¿Por qué entonces Dios va a juzgar? Dios es injusto si juzga. No. Dios es justo y perfecto y por eso juzga. Y cuando juzgue, gloria a Dios por esa justicia destructiva. Pero la gente no quiere escuchar eso. Nada más tienen la idea de que Cristo es un Dios de amor y ya.
Dios también es un Dios de ira y su justicia será impartida. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por este estudio que hemos tenido esta mañana, introductorio a Romanos capítulo 3. Le pedimos, Señor, que lo siguiente de nuestro estudio de Romanos 3 sea precioso, Señor, siendo que es una de las grandes joyas de su palabra. Gracias, Señor, por esta su iglesia local. Sabemos, Señor, que muchos están enfermos, algunos no están aquí presentes. Le pedimos, Señor, que su mano poderosa, si es su voluntad, toque los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas para que ellos sean sanados físicamente. Pero, Señor, ante todo, le estamos pidiendo una sanación espiritual, una sanación, una santificación progresiva, que usted nos cambie cada día más para ser cada día más como usted es y dejando poco a poco las cosas de este mundo atrás hasta el día, Señor, en que usted perfeccione la obra que inició con nosotros, ya sea el día que muramos o por medio del arrebatamiento. Gracias, Señor, por esa sanación espiritual y ese continuo cambio en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todas las cosas. Amén.